Buenas noches, mi nombre es Daniel Aguirre y voy a realizar la presentación número 2 del curso de Cosmos de Ana Sevilla. Hablaré sobre los capítulos 9 y 10 del viaje del Beagle de Charles Darwin. Darwin comienza el capítulo 9 narrando que el 13 de abril de 1834, el Beagle ancla a 97 kilómetros del puerto de San Julián, en el puerto de Santa Cruz, desde donde parten 18 botes balleneros con provisiones para 3 semanas. El río Santa Cruz tiene corrientes rápidas, por lo que no muchos se aventuraban a recorrerlo por completo, razón por la cual el valle en el que se encuentra es, como Darwin dice, terra incógnita. Para el 19 de abril las canoas se reducen a 3 debido a la violencia del río. Sin embargo, el capitán Fitzroy logra manejar la situación. Darwin describe a lo largo de este viaje la monotonía de la Patagonia, con los mismos pájaros, plantas y arroyos sin vida por doquier. El valle era poco frecuentado y tan solo en algunos lugares se notaba la presencia de indígenas. Sin embargo, nunca llegaron a verlos. La fauna, asimismo, también era escasa. Solo había en la región un pequeño grupo de roedores, guanacos, cóndores y halcones. De estos animales, Darwin describe con gran detalle a los cóndores, de los cuales incluso capturó un espécimen para estudiarlo. Estos habitan en los Andes, desde la costa oeste de Sudamérica hasta el estrecho de Magallanes. Son animales gregarios, como los buitres carroñeros, que no consiguen su comida guiándose por el olfato. Cuando vuelan, no mueven ni una sola vez sus alas, sino que solo ascienden y descienden aplicando el peso del cuerpo. El 26 de abril, notan un cambio en los estratos del río, y luego encuentran una plataforma de basalto, que está a 914 metros sobre el nivel del mar. El basalto es lava que se ha penetrado bajo el mar. Darwin se pregunta qué fuerza fue capaz de mover una masa tan sólida, diciendo que es prácticamente imposible que un río lo logre, dado que son bastante ineficientes incluso transportando masas pequeñas. Sin embargo, luego menciona que es probable que ésta se partiera en pequeños fragmentos y piedrecitas a lo largo del tiempo. Además, Darwin menciona la probabilidad de que el valle fuese ocupado por un brazo de mar y que Sudamérica fuese una vez un estrecho uniendo los océanos Pacífico y Atlántico. Para el 4 de mayo, estando a 240 kilómetros del Atlántico y a 95 kilómetros del brazo del Pacífico más cercano, finalmente los marinos deciden detenerse y se contentan con ver las montañas a lo lejos, pues se han cansado de la monotonía del valle, la rapidez y tortuosidad del río y el deprimente paisaje. El 5 de mayo comienzan el descenso por el río, y el 8 de mayo regresan al Beagle después de una expedición de 20 días. El 1 de marzo de 1833 y luego el 16 de marzo de 1834, el Beagle ancla en la bahía de la Anunciación, al este de las Islas Malvinas. El archipiélago, de un tamaño aproximadamente de la mitad de Irlanda, fue ocupado por franceses, españoles e ingleses, que se pelearon por él hasta que finalmente fue vendido a un inglés por el gobierno de Buenos Aires, siendo desde ahí habitada por prófugos y asesinos, así como algunos indígenas. Darwin describe las Islas Malvinas con un clima insoportable, con mucho viento, lluvia y granizo, aunque más tarde diría que probablemente solo era así en época del año en la que él fue. Las describe como islas desoladas, de un café monótono y con tan solo unos cuantos pájaros y gansos silvestres. Además de esto, había ganado y algunos caballos introducidos en 1764 por los franceses. Darwin saca varias conclusiones intentando contestar por qué especies que requieren de las mismas condiciones de vida se multiplican en distinta forma. Al parecer, había más ganado, puesto que cuidaban mejor a sus crías, mientras que era común ver potrillos muertos. Darwin menciona además el extraño hecho de que los caballos se hayan achicado, aduciendo que probablemente en algún momento se vuelvan una especie de pony. Darwin habla en este capítulo una vez más de la destreza de los gauchos para capturar ganado con las bolas. Darwin se pregunta además por la extinción, y dice que es muy probable que ocurra con el Canis antarctirus, un tipo de zorro, lo que en su momento ocurrió con los dodos por causa de la acción humana. Además de la fauna, Darwin describe la estructura geológica de las islas, la cual es simple, formada por pizarras arcillosas y arenisca. Algo grandioso que Darwin describe son las corrientes de piedras, que son lava blanca que ha caído de diferentes montañas y que luego se solidificó y fue partida en fragmentos por una enorme convulsión. Darwin además se cuestiona muchas otras cosas en este capítulo, como por la crueldad de la naturaleza, cuando ve a un cormorán que juega con los peces que captura,
haciéndolos sufrir antes de comérselos. Y al final del capítulo se pregunta, y aquí lo cito textualmente, si puede haber nada más sorprendente que ver un cuerpo en forma de planta producir un huevo capaz de nadar de una parte a otra y de elegir un sitio adecuado para adherirse, echando luego brotes que se transforman en ramas, cubiertas todas en innumerables animales distintos y a menudo de complicada organización, refiriéndose a varias especies de corales que se forman por pólipos, siendo individuos pero a la vez parte de un todo. El capítulo 10, Darwin lo dedica a describir con gran detalle todo lo que vio en Tierra del Fuego, pero especialmente el comportamiento y costumbres de los fuegianos. El 17 de diciembre de 1832, el Beagle ancló en la Bay of Good Success. Los fuegianos se escondieron al verlos llegar y después emitieron fuertes gritos. Darwin describe tanto a Tierra del Fuego como a los fuegianos como un espectáculo tan interesante que no se podía ver en ningún otro lado, la primera por su grandeza y los segundos por su singularidad. Tierra del Fuego es conocida así por los múltiples fuegos que encienden las tribus para comunicarse, como puede observar Darwin durante su permanencia en ella. Los fuegianos son salvajes que pintan sus rostros y usan mantos que tan solo les cubren la espalda y apenas se tapan la parte inferior. En la costa este usan piel de guanaco para sus mantos, en la oeste piel de foca y las tribus céntricas piel de castor. Su lengua es escasamente articulada, siendo conformada por sonidos guturales. No obstante, son excelentes mímicos, algo que podría deberse a hábitos de percepción altamente practicados y sentidos más agudos. Charles Darwin se pregunta de dónde pudieron llegar los fuegianos y por qué escogerían un lugar en que la vida se hacía tan difícil. Esto lo dice luego de observar que era la muerte y no la vida el espíritu predominante, y al ver que algunos fuegianos dormían desnudos y sucios acurrucados como animales, y que incluso comían restos de ballena en descomposición, llegando al extremo de recurrir al canibalismo en los tiempos de extrema escasez. Darwin no logra entender además cómo es que esos hombres son sus semejantes, cuando las diferencias que tenía con ellos eran incluso más notables que aquellas entre los animales salvajes y los domésticos. Pero en este capítulo podemos notar algo mucho más interesante incluso, pues durante el primer viaje del Beagle, el capitán Fitzroy se llevó a varios fuegianos después de que estos se robaron unas canoas, y una de las principales razones por las cuales realizó el segundo viaje fue retornar a estos fuegianos a su lugar de origen. Uno de los prisioneros que Fitzroy se llevó murió y quedaron un hombre, York Minster, y dos muchachos, Jemmy Button y Fuegia Basque. Los tres se veían muy civilizados al momento del segundo viaje, al punto que sus paisanos no lograron reconocerlos en su retorno. York y Jemmy eran apasionados y activos, y se llevaban muy bien con toda la tripulación. Sin embargo, mientras York era taciturno y reservado, Jemmy era alegre, risueño y travieso. La muchacha era modesta y reservada, y poseía una gran facilidad para aprender, hablando español, portugués e inglés. El 11 de enero, el Beagle intentó llegar a la montaña de York Minster, de donde era nativo el fuegiano al cual habían nombrado en su honor. Pero por causa de una tormenta que duró 4 días, jamás lograron llegar a ella. Así, el 15 de enero, el Beagle ancló en Gorey Roads, y 3 botes balleneros con 28 hombres atravesaron el canal Beagle para llegar a Ponsonby Sound. Los fuegianos con los que se encontraron solo repetían Jammerschooner, que significaba dámelo, y estaban asombrados por la llegada de los hombres blancos con sus armas de fuego de las cuales no temían, puesto que no entendían lo letales que eran. Jemmy Button decía que esa tribu era muy diferente a la suya, pero Darwin dice que el pobre no se daba cuenta de su error. Después de encontrar a una tribu más, se corrió la voz, y la mañana del 23, los Tekenika, la tribu de Jemmy, llegaron a su encuentro. En el fondeadero Gulia, encontraron tierra laborable, por lo que el capitán Fitzroy creyó conveniente que no solo Jemmy, sino los otros fuegianos y el misionero Matthews se quedaran allí. Jemmy tuvo dificultad para comunicarse con los salvajes, e incluso sintió cierta vergüenza hacia ellos. El 28 de enero, el Beagle parte, y después de recorrer el estrecho de Magallanes, regresa el 6 de febrero. Y la tripulación ve con tristeza que los fuegianos han tratado mal a los recién llegados, por lo que tienen que llevarse al misionero para luego dejarlo en Nueva Zelanda. El Beagle volverá un año más tarde, y verán a Jemmy irreconocible, delgado, sucio y casi desnudo.
Este les contará que York le robó con engaños todo lo que le quedaba para irse con fuelle a su lugar de origen en una gran canoa. Sin embargo, a pesar de todo, Jamie no parece querer volver a Inglaterra, y luego veremos que esto se debe a que se ha casado. Darwin termina el capítulo cuestionándose si alguna vez los fuegianos serán más civilizados, puesto que de momento era en Sudamérica donde se encontraban los humanos menos avanzados. Gracias.